y te damos gracias, Padre. Tú eres el mejor enseñador, Señor. Nadie es como tú, Señor. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, Padre. Y estamos, señores, juntos contigo, edificando, porque sabemos que tú lo estás haciendo. Y nosotros, Señor, como edificadores también, Padre, queremos que ladrillo por ladrillo, piedra sobre piedra, todas las cosas que tienen que ser y que tienen que caer, Señor, caigan en su tiempo y se edifique lo que es excelente, Padre, en nosotros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Toma tu lugar aquí, Señor. Te necesitamos, Padre, urgentemente, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que la gloria del Señor llene este lugar. Como decía que es un principio, ¿verdad? Es un principio. Así sea y así lo estamos viendo. Y así lo estamos creyendo también. Le damos gracias al Señor. Y pues esta mañana seguimos hablando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Es muy importante. El viernes vamos a comenzar el seminario y posiblemente voy a seguir esto. Y pues Pablo también tendrá la parte de él. Y es muy importante porque es el ministro, es el que está ministrando ahora. Jesús dijo, yo me voy, pero yo enviaré el Espíritu Santo. Y hay un desconocimiento muy grande sobre el Espíritu Santo. A veces se piensa que, bueno, es para que la gente tiemble, para que la gente se caiga. No, hay algo más. Hay algo más. Porque lo hemos visto todo por fuera, pero tenemos que verlo por dentro. Dentro de nosotros está el Señor haciendo una obra interna si lo dejamos. Porque dice, estarán dos de acuerdo. Dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No hay quien empata a dos personas que no estén de acuerdo. Y lo dice Proverbio. Estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces nos ponemos de acuerdo con el Señor y el Señor está haciendo ese trabajo en nosotros. Y nosotros, pues bueno, somos un proyecto de Él. Somos hijos y nos está edificando. Bien, hoy el tema va a ser suelta las palomas. ¿Cuántos tienen palomas aquí? Nadie, ¿no? Pero sí, no quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma. Vino en forma de paloma, es un tipo. Pero el Señor usó ese tipo de la paloma. No quiere decir que ahora la paloma va a estar arriba de nosotros todos los días. Pero que es un tipo que el Señor lo usa en toda la Escritura y lo vemos nosotros desde Noé, que cuando abrió la compuerta para enviar la paloma. ¿Por qué lo mandó? Si afuera pues había dejado de llover. Esperó a ver si... Sabemos que la paloma no come carroña. La paloma come semillitas, no come carne como el cuervo. Mandó el cuervo y el cuervo no encontró nada y viró para atrás. Y volvió otra vez y volvió para atrás hasta que salió y ya no lo vio más. Comía carroña, pero la paloma no. La paloma realmente lo que está buscando dónde plantarse. Y qué bueno que se plantó la tercera vez sobre un árbol de olivo. Y trajo una hojita de olivo en su pico. Y del olivo es que se saca el aceite para la unción. O sea, estaban listos ya para hacer un sacrificio. Y cuando vio eso Noé, que eso lo vemos al principio en Génesis, lo que hemos leído tanto sobre Noé y envió dos tipos de aves. Una ave que come carroña, que es inmunda. Bueno, por la ley, ¿no? Aunque vemos nosotros que todavía no se había establecido la ley, pero es un principio de Dios. Pero cuando mandó la paloma, pues ya nos está mostrando una realidad. Cuando ya él vio que la paloma regresó con las hojitas de olivo, la envió otra vez y ya no regresó más. No quiere decir que esa paloma es la que se va a poner arriba de nosotros. No, estamos hablando nosotros en los principios. Que ella estaba listo para sacrificio, estaba listo para lo que Noé iba a hacer. Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca, lo primerito que hizo fue hacerle un altar a Dios. Cuando él salió y Dios le dijo, toma de los animales limpios y haz un sacrificio. Y yo te voy a dirigir en todos tus caminos, en todos tus pasos. Recuerda, hermano, que esto es antes de la ley que se estableció en el monte Sinaí. Pero es un principio de Dios que a través de la sangre. Y entonces de ahí comenzamos nosotros a ver muchos principios y lo vemos también cuando Jesús fue bautizado en forma corporal, en forma de paloma, vino sobre Jesús y
permaneció sobre Jesús. Que eso es lo más importante, porque podemos nosotros tener una experiencia con el Espíritu Santo, pero no permanecer. En el sentido de que, oh, wow, yo me recuerdo en el año 50 que yo recibí al Señor y qué emoción, ya no lo tengo. Mucha gente dice así, quisiera volver a ese tiempo. Es que no seguiste con esa experiencia y desarrollando la vida de Él. Porque para eso el Señor realmente nos llama y para eso el Señor nos trae ese poder tan grande que Él lo dijo, yo miré, pero yo os enviaré al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que les enseñará todas las cosas que ahora no entienden. Hay muchas cosas que entendemos que hemos leído en la Biblia, tenemos Biblia, y ahí hemos leído muchos principios en la ley, los 10 mandamientos, lo aprendemos desde un principio, que ahí está contenido los 613 preceptos de toda la ley, en los 10 mandamientos. Pero el Señor dijo, déjame mandarle esto concentrado para que se acuerden siempre que son principios, pero de cada principio hay muchos, podemos decir, mucha enseñanza en cada principio de esos 10 mandamientos. Pero Jesús lo concentró todo en Él y Él cargó con eso y Él vino a ser la palabra viviente. Él dijo, yo soy el verbo, yo soy la palabra acción. Verbo es acción. Yo soy la palabra viviente. Entonces, cuando viene el Espíritu de Dios en nosotros, se cumple lo que ahí el Señor pues le dijo a Moisés, yo quiero escribir en sus corazones estas leyes, para que ya ellos no vivan a través de ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tenían que ir al sacerdote, ¿qué debo hacer, sacerdote? Esto está malo, esto está bien, esto no se puede hacer. Dice, escribiré mis leyes en su corazón y en su mente pasará esta realidad. Y por esa razón, cuando conocemos al Señor, antes teníamos temores, antes hacíamos cosas indebidas y comienza a haber un cambio en nosotros que cosas que antes nos gustaban ahora nos mortifican, cosas que nos hacían perder el tiempo, ya pues ahora nosotros decimos, no, mi tiempo es para Él y estoy viviendo un proyecto que Dios está haciendo en nosotros. ¿Verdad que cambia la forma de pensar? Completamente. Bueno, pues así mismo es como estamos nosotros aprendiendo en este tiempo, que le estamos dando atención al Espíritu que ha sido enviado a nuestro corazón, que es el mismo Señor, y lo dice aquí. Le podemos leer en 1 Corintios 6:17, donde dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que el Espíritu de Dios viene a unirse a nuestro espíritu, en un pacto eterno. ¿Nos demos cuenta o no nos demos? Mucha gente ni se da cuenta y recibió al Señor y al Espíritu, pero lo tiene inactivo. Inactivo. A menos que venga una prueba, venga una situación, y entonces clama al Señor y como que activa. Es como nosotros con la computadora, si no la activas no va a funcionar, la vas a tener de adorno. Y así pasa también. Y hay personas que vemos que dicen, no, yo fíjate, yo recibí al Señor, pero no, yo no siento lo que tú sientes porque no has seguido el orden del Espíritu, la atención del Espíritu, que es lo más importante, y seguimos esa orden. Eso es muy importante. Y eso es lo que nos hace crecer. No nos hace crecer otra cosa que no sea seguir. ¿Qué tú quieres, Señor? Empápate en mí, búscame. Vamos a ver un ejemplo muy claro. David sabía que cualquier circunstancia que él pasara, él buscaba a Dios como lo más importante cuando era perseguido por Saúl, cuando estaba en una situación difícil, cuando su hijo le tomó el trono, Absalón. Él iba a adorar a Dios. Él no decía, ahora Dios me abandonó. ¿Cómo es posible? Como muchas veces hacemos. Nos desahogamos quejándonos. Y eso a Dios no le agrada, la queja no es de Dios. Nos quejamos con todos, no. Es cierto que uno se puede quejar con Dios, sí se puede hacer porque David lo hacía. A él llevé mi queja. ¿Pero en qué forma? Sin ofender a Dios. ¿Por qué tú, Señor? ¿Por qué tú? Porque vemos que los profetas lloraban a Dios y clamaban, Señor, mira, me persiguen. Sin causa me persiguen, como vemos que David clamaba, ¿por qué me están persiguiendo si yo no quiero hacer daño? Pero estaba formando un carácter. A veces no tenemos un carácter bien formado y ahí vienen las pruebas.
Y las pruebas es para formarnos el carácter. No manda al ejército, aquí que conocemos que el ejército tiene su entrenamiento, ¿no lo mandan así sin pasar un entrenamiento? No, ellos tienen que pasar un tiempo con un entrenamiento fuerte. Hay quien no lo hace. Hay quien dice, ¿qué va? Esto yo no lo aguanto, ¿verdad? Hay personas que no aguantan el entrenamiento porque es muy duro, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Están aptos para la guerra. Y cuando se encuentran en el campo de batalla saben lo que van a hacer. Yo siempre me acuerdo de un hermano que decía que fue a la guerra de Corea, un hermano. Y dice que él no quería ir a la guerra de Corea, pero claro, era obligatorio aquí el estar en el ejército. Cuando yo vine de Cuba era obligatorio todavía, Pablo se tuvo que apuntar, todos los varones se tenían que apuntar. Mi hermano fue a Vietnam, jovencito. Tenía que ir obligatorio al servicio militar, ¿verdad? Y dice, yo no quería ir, y bueno, pues me mandan a Corea. Y dice que cuando él llegó y vio una persona allí tirada, pues estaba en un campo de batalla y tenía el estómago abierto y todas las tripas afuera, él dijo, yo no voy a disparar un tiro, yo voy a ver qué hago aquí en la guerra, pero yo no voy a hacer esto. Dice, y todo el tiempo evadí matar a nadie y todo el tiempo estuve escondiéndome. Dice, lo digo muy humilladamente, pero a eso hice. Mi hermano, porque dice, porque yo quedé impactado, porque yo creo que el entrenamiento a mí me entró por un oído y me salió por el otro, pero yo no estaba preparado para esto. Y hay quien no está preparado para un tipo de batalla, y hay otros que no tienen temor, echan para adelante. Estoy hablando de eso de guerra porque es lo más que me acerca, pero así hablamos de eso como hablamos de una enfermedad, una situación familiar, situaciones que tenemos que pasar en este mundo. Entonces ahí es donde nos entrenamos, donde la fe crece, se robustece y la hacemos y pasamos ese tramo. Yo lo veo en todos los profetas, en todos los patriarcas, en todos los grandes hombres de Dios, en los 40 que escribieron aquí esta Biblia. Todos pasaron por algo tremendo, pero eso desarrolló una fe robusta. Y es lo que el Señor realmente, porque dice que a través de muchas pruebas entramos al reino. O sea, somos partícipes del reino, estamos en el reino, pero a veces no tenemos conciencia que estamos en el reino. Por eso vemos que, ¿cómo definimos el Espíritu Santo? ¿Un viento? Bueno, dice que realmente el Espíritu es como el viento, ¿no? Que tú no sabes por dónde viene, por dónde va, el viento sabes que viene, porque aquí bastante viento tenemos a veces. Y no es visible, pero sí se siente. Y hace estragos, porque el viento hace estragos. Cuando es un viento recio, y si es un viento como un huracán, más todavía. Pero como ese viento recio que hubo allí en ese aposento alto, dice que fue un viento recio, fue algo recio, fuerte, que llenó completamente todo ese lugar. Pero él tiene muchas manifestaciones. El Espíritu de Dios tiene muchas manifestaciones y podemos ver hacer un muestrario nosotros de todas las manifestaciones, pero eso lo haremos en el seminario poco a poco, ¿no? Muchos creen que es un poder sin límite. Sí, es un poder sin límite, al punto tal que podemos entender cosas que Jesús habló y no lo entendimos. Dice, cuando venga el Espíritu de Dios, Él os enseñará todas estas cosas que vosotros hoy no entendéis. Él les hará entender. Entonces es lo que nos está haciendo el Señor, haciéndonos entender. Porque déjenme decirle, toda la Escritura está llena de misterios. Hablan de los misterios de la muerte, el misterio del Padre y el Hijo. Hay mucho misterio de la piedad, misterio de la fe. Todos son misterios. Que eso no está desarrollado en un hombre común y corriente. En personas que no tienen este acceso, no entienden. Porque es un misterio y Dios lo guarda celosamente, porque celoso es Él. Uno de sus nombres es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Así lo dice. Y esos misterios los guarda para que sean revelados a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros y estará en vosotros. Así dice Jesús. Mora en vosotros y estará en vosotros. Y Él les enseñará todas las cosas. Y les dará la sabiduría, porque es lo que nos da la sabiduría. Ya les hemos dicho que hay 3 tipos de forma que nosotros podemos llegar a entender. Conocimiento
Conocemos dónde están los Salmos, dónde están los Proverbios, dónde está Eclesiastés. Conocemos todos los libros de la Biblia, los 66. Conocemos, ¿verdad? Pero eso es conocimiento. Ahora, viene la parte de comenzar a vivir eso. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que vivamos eso. Que para eso fue la ley. Cuando se escribió la ley, que se hizo para que ellos obedecieran y caminaran de acuerdo, para que fuera un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. No pudieron hacerla, no pudieron. Cumplían con una, sobre todo las más livianitas, ¿no? No trabajaban. El sábado no podían hacer nada. ¿Sabes que los judíos el sábado no pueden abrir el celular para ver Facebook? El Shabbat, así son. No solamente no tocan el timbre del elevador. Estuvimos en un hotel, estábamos en el 8º piso en Jerusalén. Imagínense, el elevador paraba en cada piso porque no se podía, porque era Shabbat y había muchos judíos ahí en el Shabbat. Y entonces tuvimos que parar, llegamos hasta tarde, en cada piso paraba, y aunque por mucho que apretáramos, estaba programado, porque ellos no deben de hacer eso, porque eso es trabajo. Y así hacen, pero más sin embargo, otras cosas que deben hacer, no hacen. Fíjense, porque no cumplían toda la ley. Por eso el Señor tiene que preparar todas las cosas de antemano para que entonces eso sea lo que habite en nuestro corazón y podamos nosotros cumplir las cosas que verdaderamente nos está mandando a hacer. Por eso Jesús el sábado era cuando hacía más sanidad. Y le dijeron, tantos días que hay en la semana y tú el sábado, ¿por qué tienes que hacer sanidad? Tienes 6 días para hacerlo, pero ¿por qué el sábado? Y él decía, porque yo soy el Señor del sábado, yo soy el reposo, yo soy el Shabbat, yo soy. Ellos no entendían, porque no tenían el Espíritu de Dios para entender. Pero ellos leían ahí que decía, el sábado nadie puede hacer nada. Ahora, pero si se les caía una oveja en un pozo, para allá iban a buscarla, porque eso era, mira, dinerito que perdían. Pero si veían a alguien enfermo, como hacía Jesús, dice, si este hombre está así cojo y ya es sanado un sábado, ¿no harán ustedes lo mismo por un animal que se le pierde o que se cae en un pozo y ustedes lo levantan? ¿No es más importante la vida de un hombre, de un ser humano? Y Jesús lo llevó a darles una palabra fuerte para que ellos supieran realmente los valores. Después de 1000 años después de que Jesús resucitó, hizo toda la obra, cambiaron un poquito la ley. Y entonces ahora permiten que sí se puede ir a, pues, salvar a una persona que está en peligro. Imagínate si una persona se cae y tú no, es Shabbat, yo no puedo hacerlo. No, es imposible. Entonces ellos le hicieron un amén, o sea, a la ley dijeron, bueno, sí, está bien, aunque sea Shabbat, si alguien está en peligro, ustedes podemos hacerlo. Y por esa razón, el Señor tuvo que cambiar muchas cosas. Y nosotros, bueno, ya nosotros estamos, Él cumplió toda la ley, ahora nosotros tenemos, gracias a Dios, el Espíritu de Dios, donde nos enseña y nos declara todas las cosas. Tenemos la Escritura, que es la ley, y el testimonio es el Espíritu de Dios nosotros. Como decía el profeta, a la ley y al testimonio, si no, no nos ha amanecido. Cuando algo recibo aquí, yo lo busco aquí. Tiene que estar aquí, porque el Espíritu de Dios fue quien inspiró esto. Y tiene que estar acá. Y así lo hemos visto. Tenemos un ayo, que es una nana, ¿no? Él dice, el Espíritu Santo es como un ayo, como una ayuda para nosotros. ¿Cómo podemos comparar el Espíritu de Dios? Bueno, con aceite, porque se usaba aceite, una redoma de aceite, y entonces se vertía sobre el rey, o sobre un profeta, o alguien indicado para hacer, pues, el trabajo de Dios. Pero ahora el Espíritu de Dios está en todos. Yo no necesito ahora vaciar una botella de aceite sobre mí o sobre alguien para que tenga poder. No, ahora el Señor, nos ponemos de acuerdo. Señor, yo quiero que tu Espíritu realmente more en mí, en las condiciones que tú pidas y que tú hagas en nosotros. Y cuando recibimos al Señor, un espíritu es con Él. Pero a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Nos damos cuenta al principio y decimos, cuando yo me convertí, todas las cosas fueron un cambio tan grande, pero en el caminar, ahí nos vamos nosotros debilitando. Y ahí es donde tenemos nosotros que cuidar nuestro caminar, ¿verdad?
Ahora bien, todo esto lo podemos creer y mucho más pidiendo, Señor, yo quiero que tu espíritu more en mí. Así como yo veo que los profetas tenían tanto, óyeme, lo que hizo Elías, enfrentar al rey Acab, que era el rey más malo que había. Hermano, había que tener valor. Y uno tiene valor, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que puedan ser testigos aquí, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esto es lo que te va a garantizar esa seguridad. Por eso vemos gente que, ¿cómo han ido a predicar? Como David Wilkerson, que se fue allá a las pandillas esas de New York, los Mau Mau y de horribles pandillas. Y él fue allí porque él sintió que el Señor lo estaba llevando para llevarle un mensaje a aquella gente. Mira que hay que tener valor para eso. Y Dios lo usó tremendamente. Un campesinito, podemos decir un campesinito, creo que era de Pensilvania, por allá. Era un hombre de un pastor de una iglesia, pues tranquilita, todo muy tranquilito, pero sintió un mover del Señor fuerte y se fue allá a New York, a los barrios peores, eso. Y cómo el Señor lo usó tremendamente. Tú dices, solamente alguien que tiene el Espíritu de Dios puede enfrentar eso y el llamado de Dios, porque no todos tenemos ese mismo llamado. ¿A quién es llamado ir a la India, a la China, a África? Conocemos tantas historias de tantos misioneros que ni siquiera tuvieron apoyo de su iglesia o de su denominación, porque decía, eso es una locura, ir a predicarle a los caníbales allá. Y pudieron ir, hicieron la obra que otros no pudieron hacer porque eran apoyados técnicamente con todas las cosas, pero ahí se los comieron vivos. Pero estos iban, como vemos, muchos testimonios tenemos de eso, pero en el poder del Espíritu. Yo miro realmente en la historia de todos estos grandes apóstoles, que cómo hicieron cosas para poder llevar el mensaje por toda Asia y por toda esa parte que podemos, que el apóstol Juan fue a la isla de Patmos, Grecia. ¿Qué hizo este hombre en Grecia? ¿Por qué estaba allí? Porque estaba llevando el mensaje a todo, porque el Señor dijo, aquí, en Judea, en Samaria y en toda la tierra, pero Jerusalén primero. Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Y ellos obedecieron a lo que Dios les estaba diciendo. No tenían miedo, enfrentaban la situación. Pero bueno, lo más importante es saber que nuestro espíritu está listo, acondicionado para recibir al Espíritu de Dios. No es que, ay, espérate, esto es una cosa nueva. No, el Señor nos hizo de tal forma para que nosotros pudiera tener un contenedor para que el Espíritu de Dios se uniera a nuestro espíritu haciéndolo uno. Así lo dice, que es uno con nosotros y nos unimos. En la antigüedad, antes de venir podemos decir, este derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo venía sobre aquellos, y entonces tenían el poder y la unción, pero en este caso, por ejemplo, cuando fue ungido Saúl, como Saúl andaba en su egoísmo propio, en su orgullo, él padecía de orgullo propio, era el más alto, era el más bello, era precioso, era una hermosura increíble. Todo el mundo dijo, este es el mejor rey para Israel, porque es el más hermoso, y vamos a tener nosotros pues fama de ser un pueblo que tenemos un rey bien puesto. Pero se llenó de orgullo. ¿Y qué pasó? Llegó un momento que el espíritu fue quitado de él. Y era miedoso, le tenía miedo a los filisteos, le tenía miedo a todo en la guerra. Era todo pantalla externa. Muy grande, muy fuerte, muy fornido, muy hermoso, pero muy orgulloso. Y Dios no lidia con el orgullo, y ese carácter manso y humilde de Jesús no tiene que ver nada con el orgullo. Y no lo pudo usar. Y el Espíritu, ¿sabes qué? Lo dejó. Así pasó cuando David pecó. Señor, decía en el Salmo donde él clamaba, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía que podía ser quitado. No devuélveme el gozo de mi salvación, porque lo perdió. Señor, no me dejes así en esta situación, perdóname, arrepiento. Bueno, fue un arrepentimiento genuino. Y Dios dijo, sí, vas a tener consecuencias, porque todo pecado tiene consecuencias. Pero te perdono y te repongo el espíritu y vas a ser ese que yo quería que fueras. Y vimos que después de David vino Jesús.
Por eso se le decía Jesús, hijo de David, de la línea. Le dijo, ¿sabes qué? De ti, de tus lomos saldrá el Mesías, de ti. Y por esa razón Jesús nació en Belén, porque era la ciudad de David. Bueno, eso es la historia que podemos nosotros ver ahí. El toque del Espíritu de Dios en nosotros nos ayuda a conocer todas las cosas. Así lo dice en la Biblia. Ahí lo dice en Juan 2:20. Y Él les enseñará todas las cosas. Yo entiendo que todas es todas. Todas es todas. A veces hay palabritas en la Biblia que nos abre una dimensión. No te enseñará, pero tienes realmente que cultivar eso, desearlo, anhelarlo. ¿Por qué, hermano? Porque veo que de todos los discípulos que querían y seguían al Señor de día y de noche, andaban siempre con Él, había uno que siempre estaba más cerca, que era Juan. Es un tipo, no lo perdía de vista, siempre estaba con Jesús. Estuvo a la pie de la cruz, el único que estuvo al pie de la cruz fue Juan. Todos se fueron y huyeron, pero Juan quedó ahí las 6 horas que estuvo en la cruz, allí. Oyó a Jesús, oyó las palabras de Jesús y las escribió en el Evangelio según San Juan. Que ese Evangelio se escribió cuando ya el templo estaba destruido. Ya. O sea, tenía todo el récord completo de todo lo que él vivió. Y él puso ahí todas las famosas, célebres palabras de Jesús en la cruz. Porque las escuchó. ¿Sí? Y todo lo podía escuchar. Y después Dios lo preservó para Apocalipsis, que ya tenía como 90 años de edad y estaba en Apocalipsis ahí escribiendo, porque Dios le decía, escribe, 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 y él andaba ahí escribiendo. Era un pescador, mas sin embargo ahí vemos cómo Dios lo capacitó para escribir todas esas maravillas, porque todo lo que vio lo escribió. ¿Pero por qué? Porque todo lo vivió. Yo no puedo escribir lo que no vivo. Bueno, puedo decir, bueno, ahí dicen esto, bueno, pues sin sabe, a lo mejor él lo vio y fue un testigo ocular. Lo vio, lo vivió, lo escribió. Y quizás otros no, pues vemos nosotros que hay otros que sí escribieron cartas, como Pedro, que escribieron cartas, como vemos a Judas, que era no Judas el Iscariote, sino era otro de los discípulos. Escribió una carta, una epístola que le llaman carta, y escribieron, pero vemos que hubieron gente que se destacó en su relación con Dios y pudieron escribir de una forma muy diferente, como Lucas, que era un médico, y él te da más detalles de sanidades, de cosas que lo atañaba a él, por su carácter, por su trabajo, era médico. Pero bueno, nos da la fuerza interior para derrotar al enemigo. Ustedes ven como Jesús decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, es que el reino aquí está. Y él sacaba, mira, nadie podía con el endemoniado gadareno. Nadie, lo tenían que amarrar con cadenas y rompían las cadenas. Bueno, pues allá vivía en el cementerio, allí entre las tumbas. Y el único que pudo enfrentarlo, yo imagino que todo el mundo le tenía miedo a este hombre, porque posiblemente dice que rompía las piedras, era fuerte, era una locura, pero bien loca. Y Jesús se le encaró, quería hacerlo libre, lo hacía por amor. Jesús no hacía nada para que, ay, mira, yo soy, no, en él no había gota de orgullo. Él vino como manso y humilde oveja, cordero, que es un bebé de oveja, todavía más manso, porque la oveja quizás tiene su poquito orgullito, ¿verdad? Pero el cordero es un bebé cordero, bebé oveja. Y así él vino en ese carácter. Y él solo enfrentó al gadareno, allí lo liberó, y allí fue desatado completamente, y el hombre se volvió una persona importante para su pueblo. Y le dijo, ahora irás a tu pueblo y contarás lo que Dios ha hecho contigo. Y lo mandó. Otra vez que sanó a uno, le dijo, no le digas a nadie. No, ahora si cualquier persona sana a alguien, dice, no, que se lo sepa todo el mundo para yo coger fama. Bueno, no digo todo el mundo, pero he visto casos. No, Jesús decía, no lo digas a nadie. Ve al sacerdote y límpiate allí cuando sanó a los leprosos. No le digas a nadie, porque él tenía que anunciar por toda Judea y por todo Samaria y todo realmente el reino. Y necesitaba hacer eso, y necesitaba hacer su trabajo
muy veladamente, dice, no se oirá su voz, no voceará por las calles, no saldrá con un tremendo bocina diciendo, aquí llegó el Hijo de Dios. No, así no funciona. Así no es. Dice, ni siquiera apagará el humo, la vela. Cuando la vela comienza y que se apaga, que tú la apagas, queda un humito, ¿verdad? Pues dice, él ni siquiera tapará ese humito, sino que por la propia justicia de Dios se verá lo que él hizo. Dice, y así nos ha mandado a nosotros. Dice, Padre, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos, en Juan 17, para que ellos realmente sean, y te vean a ti en ellos. ¿Qué gloria le dio el Padre al Hijo? Un carácter manso y humilde. Un carácter tan manso que se pudo sentar sobre un pollino, hijo de asna, y pasear por todo Jerusalén. Y el pollino no empezó a dar brinco y salto diciendo, ay, ¿qué tengo aquí arriba de mí? Yo no estoy acostumbrado. Nunca nadie lo había montado. Cuando tú montas, yo no sé, yo no soy de caballo ni nada de eso, pero bueno, yo sé que cuando pones en un animal que nunca nadie ha montado, pones a alguien, no, lo va a tumbar, porque no está acostumbrado. Y a Jesús lo sentaron y paseó todo Jerusalén. Y el pollino iba feliz diciendo, mira cómo me ponen palmas. No, no eras a ti, es al que está arriba de ti. Y es lo que pasa ahora. Es lo que pasa ahora. Mira cómo me tiran palmas y mira cómo me dicen Hosana, Hosana. No fue al burro, no fue al asno, fue al Señor. Lo que pasa es que a veces nos queremos robar la gloria, como el asno, es un ejemplo. Sabes, la fe aumenta y tú tienes fe y comienza el amor a quitar el temor, porque el verdadero amor, ¿verdad? Dice, quita todo temor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor nos ata. Lo más malo del mundo es tener miedo y te atas, no sabes cómo salir, es como, y ahí viene el Señor y te desata completamente y te quita todo temor y tú dices, yo tengo confianza. En Él encontramos muy fuerte confianza y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros también. Comienza el temor a desvanecerse y a tú decir, yo soy como un águila. Y empezamos, yo soy como las águilas, que podemos hacerlo. Y gracias, Señor. Y sabes que eso nos ayuda, nos fortalece cuando comenzamos a declarar por medio de esto, lo está oyendo acá y lo está oyendo los principados y los potestades. Lo que sale de tu boca, hermano, es una bomba. Por eso dice, guarda lo que sale de tu boca, porque de la palabra necia que has hablado se ha escrito y lo sabrás el día de juicio. Así dice la Escritura. El otro día yo dije, ay, Dios mío, no me había fijado de eso. Cuida mucho tus palabras, porque a veces hablamos y nos estamos aniquilando. Nos decimos cosas. No les digo yo que cuando mi mamá, imagínate, éramos 6 muchachos y algunos traviesos, mi mamá me decía, ay, que si viene un rayo y me mata y todo, ay, yo cada vez que llovía decía, ay, que no mate a mi mamá el rayo, porque como lo decía, nada más que me falta que me caiga un rayo. Bueno, mi mamá no era cristiana cuando eso, después que se convirtió dejó los rayos tranquilos. Ella no los manejó ya, pero sí, porque la colmábamos, cada uno haciendo lo que quería, ¿no? Pero bueno, y entonces la palabra comienza a hacerse vida en uno. ¿No lo has notado, hermano? Que cuando el Espíritu de Dios comienza a tomar esa fuerza, es podemos decir, su profesión. Es su profesión. Así que Jesús tenía muchas profesiones. Era sanador, era arquitecto, podía hacer lo que sea. Todo, sabía todo. Pescador y sin usar anzuelo. Echa la red de la derecha, no, sácala de la izquierda, con la izquierda nada. Todo a la izquierda representa lo negativo. Échala a la derecha. Y no podían sacarlo de los peces. Jesús podía pescar sin problema. Pedro le dice, pero hay que pagar los impuestos, el income tax nos está comiendo. No hay problema, los hijos estamos exentos. Pero como quiera, ve y saca un pez y saca una moneda de su boca y con ella pagarás lo que tiene que pagar por ti y también por mí. No tenía que hacerlo. Inmediatamente agarró un pez. Ojalá hubiera muchos peces así, ¿verdad? Y le sacó la moneda. Qué tremendo. Bueno, cosas así que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Pero es importante, cuando vemos esto,
Jesús tuvo que, vamos a ir ahí cuando ya Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Sabemos que Jesús en ningún momento actuó porque era el Hijo de Dios, porque era Dios, porque Él era el Señor, el Hijo de Dios, era Dios persona, Dios hecho hombre, pero Él no usó ese poder. Dice, Él en ningún momento usó esa habilidad de poder decir, bueno, yo como soy Dios, puedo hacer lo que yo quiera. No, Él se sujetó al Espíritu de Dios. Por eso decía, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para abrir puertas de cárcel, para levantar. Pero Él primero dijo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí para todas estas cosas. Y ahí en Jordán, se abrió el Jordán, Jesús entró, fue bautizado. Cuando salió, estaba el Espíritu Santo, vino en forma corporal, en forma de paloma, pero no quiere decir que es una paloma, es un tipo. Ustedes saben cómo es el carácter de la paloma, los que saben, los que tienen, y pueden buscarlo en la enciclopedia o por a través de Google o a través de... Pueden encontrar cómo es el carácter de la paloma. Es un animal manso, fiel, no tiene dos parejas, tiene su pareja, tiene su compañera, se muere la compañera y se queda viudo forever. ¿Así es? Yo no sabía eso, por eso habla en Cantares, que el Señor le dice a la esposa, paloma mía, perfecta mía, tus ojos como paloma, eres mi paloma. Me menciona muchas veces la paloma. Desde ahí yo supe que el carácter de la paloma, la fidelidad de la paloma, no se queja, sino gime, ni siquiera ataca. Cuando le agarra un polluelo o tratan de atacarlo, lo que hace es gemir, comienza a gemir, porque lo están atacando. Tiene muchas características. Y Dios realmente, yo digo, hizo los animales con ciertas características para enseñarnos a nosotros, como hizo el león. Por eso le llaman el león de Judá. Y vemos el león, un animal que no le tiene miedo a nada. Y no es un animal grande, es un animal, vaya, el elefante es más grande. Y hay muchos animales grandes, más sin embargo el león no le tiene miedo a nada. Y le llaman el león, le llaman el rey de la selva. Porque cuando él pasa, cuidadito que nadie se meta con él. Sí, por eso habla el león de Judá ha vencido. El león de Judá ha vencido, porque es el carácter ese de que no tiene que ser muy grande y mucha musculatura, sino representa un poder tan grande, no por el tamaño, sino por el carácter que tiene. Por eso en el templo, en el trono, Salomón puso leones. No leones de verdad, sino figuras de leones, puso en su trono, porque representa ese carácter. Ahí lo vamos a ver en muchas cosas, pero bueno, hoy no estábamos hablando del león, estábamos hablando de la paloma. pero quiero decirlo que podemos nosotros descubrir muchas cosas en estos animales, que Dios puso muchos caracteres para que nosotros aprendamos. Nos ha enseñado, como le enseñaba a los discípulos. Las ovejas oyen mi voz. Yo no sabía que las ovejas oían la voz del pastor. No sabía eso. Y sí, las ovejas conocen la voz de su pastor y el pastor les llama por su nombre y ellas obedecen. Pueden haber 200,000 ovejas ahí, pero cuando el pastor de un grupo de ovejas, porque ellos llevaban las ovejas a tomar agua en los lugares donde había agua, y entonces ahí iban todos los pastores, se sentaban a conversar y estaba todo el reguero de ovejas. Pero cuando se paraba el pastor, uno de ellos empezaba a dar su grito que ellos conocían y comenzaba a llamarla, separaban las ovejas de él y le seguían. Y así cada grupo iba porque escuchaban y conocían la voz del pastor. Eso yo no lo sabía hasta que realmente leí sobre eso, porque yo no sabía, yo ni había visto una oveja en mi vida, solamente en películas. Y descubrí el carácter que tiene, que no son tan sabias ni nada, pero conocen la voz del pastor. Y Jesús hablaba así, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es un carácter que verdaderamente manso. Pero bueno, quiero que veamos aquí en Marcos 11, vamos a leer una cosa aquí muy interesante. ¿Qué hizo Jesús? Jesús nos enseña cuando fue lleno del Espíritu Santo. Hay un versículo que dice que fue llevado al monte de la tentación y allí pues estuvo probado en 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo, y fue probado en 3 áreas. Pero después de ahí él se va al templo. Él sabía que el templo estaba desordenado. Un trabajo del Espíritu de Dios es ordenar lo desordenado.
Y eso lo vemos desde el primer capítulo de Génesis, donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, pero cuando Dios hizo el mundo, dice, y Dios creó todas las cosas, el primer versículo, y todo estaba desordenado y vacío. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, a poner orden. El Espíritu de Dios lo que hace es poner orden, si lo dejamos. Y tú dices, pero ¿cómo? Si Él puede más que tú. Ah, pero estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo, recuerden que la paloma es muy mansa. Él va a esperar que tú estés de acuerdo con Él. A Jesús nunca le dijo a los discípulos, bueno, pues ustedes me tienen que seguir a la fuerza. No, sígame. Y los discípulos, si querían seguir, si no, no. Porque Él espera tu decisión. Él espera tu decisión. Dios no hace nada que sea a la fuerza. No quiere nada a la fuerza. Dios no es así. Quiere que todo sea voluntariamente y de corazón. Y eso sí le agrada a Dios. Y entonces Jesús, ahí en capítulo 11, verso 15, vamos a ver ahí lo que dice aquí. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas. ¿Sabes que para poder ellos llevar ofrenda al templo, ellos no podían llevar monedas romanas, porque ahí se usaban las monedas romanas? Las monedas romanas no son como estas son shekel. El shekel no tiene rostros. Mira, este tiene el candelero, este tiene candelero, y este tiene el arpa de David. Ellos no ponen rostros en las monedas. Ellos usaban un tipo de shekel, que todavía es lo que se está usando en Israel, el shekel. Se usa el euro y el dólar y todo, pero la moneda de allí es el shekel, porque no tiene rostro, ni de animal, ni de persona. Pero la moneda romana tenía la cara de César, era todo, pues ellos creían, pues eran idólatras. Entonces no podían ellos traer una ofrenda con dinero romano. Entonces los cambistas estaban allí, se enriquecían, porque el cambio era de 300 por 1. Imagínate, peor que en México, peor que en Venezuela, peor que en Cuba. Que un dólar son muchos bolívares. Por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, un dólar son 25 pesos. En muchos lugares hay cambios así. Mas, sin embargo, entonces los cambistas se hacían ricos, porque traían shekel, o sea, y ellos venían con moneda romana, porque era lo que se estaba usando en todo Israel, porque eran los romanos los que habían tomado Israel. Y entonces Jesús vino y tumbó las mesas, regó las monedas, porque se enojaba, porque ellos no podían entregar una moneda adentro del templo para las ofrendas o para comprar, por ejemplo, ovejas o comprar bueyes. Tenían ovejas, bueyes y palomas, pero no podían comprarlo. Entonces, pobrecitos, venían de lejos a comprarlo, porque tú no ibas a venir con una paloma desde allá de Galilea, que son como un montón de horas de camino. No podías hacer eso. Entonces, tenías que comprarlo allí para que no llegue una paloma toda sueca ahí, imagínense. Es imposible, no aguanta. Y entonces así la compraban fresquita. Y eso era algo que a Dios no quería, y tuvo que mandar a su Hijo, lleno del Espíritu Santo, para que hiciera ese desorden ordenado. Empezó a tumbar las mesas de los cambistas, dice aquí. Dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Tenían las palomas enjauladas. Ahí tenían las palomas enjauladas. No es su naturaleza estar enjaulada una paloma. Nunca haga eso. Como el sinsonte, por ejemplo, ¿no? Sinsonte creo que es un ave que si lo enjaula no va a cantar, ya no va a cantar. Canta. Porque no es su naturaleza. Su naturaleza es ser libre. Entonces ahí les vendían unas palomas ahí y entonces pues eso Dios lo consideró como un mercado. Y eso fue en el salón, podemos decir en el atrio de los gentiles, donde hacían toda esa maniobra. Y se podía hacer, según ellos y los sacerdotes, sí se podía hacer. Pero esto iba en contra del Señor.
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno de estos. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Eso es lo que a veces hace mucho. Botan al Señor de la ciudad. Se quedan con las palomas ahí enjauladas. No, el Señor soltó las palomas. Lo vamos a ver ahí. Yo quiero que lo veamos un momentito aquí. Esto es importante, hermano. Esto es importante. En Juan 2, verso 3. Vamos a ver. Y vemos que en los 4 evangelios habla de esto. Es muy importante. ¿Por qué lo dejó el Señor ahí que se escribiera esto? Para que esto no ocurriera más. Hacer un mercado de la casa de Dios. Eso es un mercado. Juan 2:13. Vamos a verlo aquí. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y los cambistas, pues allí sentaditos, enriqueciéndose. Ellos estaban, cada vez que había una fiesta, de las tremendas fiestas que había allí, salían ricos. Se aprovechaban de los pobres, de aquellos que verdaderamente querían tener una relación con Dios, con el Señor. Ellos se aprovechaban. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Y no hagáis en la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron, dice, sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume, que está en el Salmo 69. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿y qué señal haces con esto? Entonces fue cuando él le dijo, destruir este templo y en 3 días yo lo reedifico. Pero estaba hablando del templo de su cuerpo. Ahora imagínense ustedes, están en el atrio de los gentiles, un reguero tremendo de bueyes, de ovejas, las palomas volando. Eso parecía un desorden, pero ese es el orden de Dios. Dios tenía que limpiar aquello. Era mucho lo que estaban haciendo en contra de los principios de Dios. Y eso es lo que el Señor está haciendo ahora. Está limpiando. Está poniendo en orden. Eso fue lo que hizo cuando las aguas estaban, dice, y estaban todas las aguas revueltas, ¿no? Y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios en Génesis 1:1? Poniendo orden. ¿Qué está haciendo el Señor ahora? Está poniendo orden. Está aclarando muchas cosas que no sabíamos. Creíamos que cualquier cosa era una manifestación del Espíritu de Dios. Íbamos a ver ese lugar y veíamos a la gente temblando y había que temblar para que vieran que tenía el Espíritu. ¿Dónde dice eso? Es cierto que tú puedes temblar en un momento dado, estar emocionado, pero no hacerlo como doctrina. Me recuerdo que estuvimos en un lugar, hermano, no es crítica, es que esto es realidad, tenemos que abrir los ojos. Y le estaban moviendo las manos a una mujer para que temblara. Ay, hermano, y nosotros habíamos ido con el grupo a cantar y yo estaba a punto de agarrar e irme. El celo de tu casa, Señor, me consume. ¿Cómo es posible tanta ignorancia, Dios mío? Tú puedes hacer mucho, a veces nos hemos caído, pero no, esto no es una doctrina de que me tengo que caer a la fuerza para que el Espíritu yo lo reciba. No. Sí, cuando Jesús se presentó allí, que ya se lo estaban llevando preso y le preguntaron un grupo de ejército grande, porque era un maratón de ejército. ¿Y quién está el rey de los judíos aquí? ¿Quién es Jesucristo aquí? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él dijo, yo soy. ¡Bum! Y se cayeron todos. Porque ahí salió el yo soy. Él solamente dijo, yo soy, dejar ir a esto. Solamente dijo eso y todos los soldados cayeron, retrocedieron, cayeron. Pero eso fue la soberanía, ahí salió el yo soy. ¿Ve? No tuvo que tocar ni soplar a nadie. No tuvo que hacer eso, porque el Espíritu de Dios, nosotros no tenemos que quitarle la chamba al Espíritu de Dios. Eso porque lo digo porque yo sé que los mexicanos dicen esa palabra. Pero mis hermanos que vienen de otros lugares, es el trabajo del Espíritu de Dios. No tenemos por qué quitárselo. Dios se glorifica de su forma y por esa razón lo hemos visto, lo hemos presenciado. Así es Él.
bien, bien sencillo. Hay otro capítulo ahí que encontramos, y fíjense qué hermoso, en el 21, si quieren lo buscan, si quieren no, en Mateo 21, observen que cuando él hace esto, aparecen cojos y ciegos. ¿Por qué? Aparecieron cojos y ciegos. Cuando él comenzó, me imagino que era una fiesta, había una fiesta. Esa fiesta se llena Jerusalén. En aquel tiempo, de todos los lugares iban a la fiesta de la Pascua. Iban todos. Imagínense, fue la primera vez un montón de bueyes saliendo de todas, ovejas y palomas volando. Dijeron, el reino está aquí. Y se aparecieron cojos y ciegos allí para ser sanados. Y los sanó a todos. Observen eso, hermano. Es importante que escudriñemos la Escritura, porque vamos a descubrir cada cosa que va a ser tan emocionante y vamos a empatar cabos, ¿sí? Yo quiero leérselo, ni siquiera ni lo busquen si no quieren. Mateo 21, 14 dice, y vinieron a él en el templo, después que hizo todo ese desbarate, que según dijeron los sacerdotes, hicieron un desbarate, vinieron ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo lo que hacía, y a los muchachos clamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, le estaban clamando a Jesús. ¿Saben lo que estaban diciendo? Hosana, hijo de David, que este era el Mesías. El hijo de David era el que iba a ser Mesías. Y los muchachos, los jovencitos, miren lo que hicieron. Dice, y cuando oyeron clamar en el templo a los muchachos diciendo, sana al hijo de David, se indignaron y dijeron, oye lo que esto dice, mira que este desorden en el templo es un lugar de orden. Hay unos templos que a veces hay tanto orden que parece que están más muertos que vivos. Y no quiere decir que sea de gritería, no, creo que me entienden. Es una expresión espontánea. Lo que pasó allí fue algo que fue escandaloso para muchos sacerdotes, pero fue el orden de Dios. Poner orden, ¿no? ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Jesús nos dijo, ay no muchachos, cálmense, no hablen alto, no perturben a los sacerdotes. No, le dijo, sí, ajá. Dice, ¿nunca lo leíste? ¿Nunca lo leíste ahí en el Salmo 8, verso 2? No, parece que no, que nunca lo habían leído. Que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Nunca lo leíste? Ellos se quedaron así porque parece que nunca lo habían leído. Jesús vino a cumplir todas las profecías y ellos no sabían eso. La limpieza que hizo trajo sanidad, trajo una alabanza de todo corazón en medio de un lugar que era santo, santo. Ahí tú no podías, pues, imagínate, en un lugar de mucho orden. El hombre siempre quiere poner a Dios en orden. Y el orden de Dios es el desorden de nosotros. Y el desorden de nosotros, el orden de nosotros es el desorden que dice Dios. No me gusta, así no es lo que yo quiero. Entonces, estamos aprendiendo a entrar en el orden de Dios, ¿bien? Sobre todo a desatar como Jesús, y ahí vamos a terminar aquí ya donde dice, y ahí lo vamos a ver, él sabía a lo que había venido. Nosotros a veces decimos, bueno, yo no sé para qué el Señor me habrá llamado para ser un profeta. Muchos se van por ese lado. A lo mejor me llamó para ser un apóstol, o a lo mejor me llamó a ser un maestro. Está bien, no lo hagas por orgullo, hazlo por amor. Pero no piense, bueno, ¿para qué Dios me llamó? Tú sabes, búscale y Él te va a decir. A lo mejor te va a decir, tú escúchame, aprende a escucharme. Aprende a escucharme. Aprende a vencer los obstáculos, porque muchos obstáculos vienen realmente. Y a veces nosotros le huimos a los obstáculos y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros para madurar. Porque decimos, no, por aquí no, mejor por acá. Mejor, no, por aquí no. No, porque ahí hay obstáculos. No, eso te lo puso. No pasa así cuando hay carrera de relevo, cuando hay carrera con obstáculos, cuando estamos en la escuela, que tenemos que correr y dar un brinco porque hay una cosa y eso nos capacita. Nos capacita a nosotros a saber cómo vencer en medio de obstáculos, como lo tuvo Jesús. Porque el que los tuvo, pero él los vencía. Él no tenía problema.
Él nos vencía. Y a través de eso nosotros estamos aprendiendo. Así como Él lo hizo, así también nosotros podemos hacerlo. Tenemos un maestro de maestros. Él es maestro. Él fue el mejor maestro. Porque enseñaba con su ejemplo. Es muy diferente cuando tú digas, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y después tú no lo haces. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Yo como le decía a mi abuela, abuela, pero yo no quiero ir a la iglesia católica, porque ella pues me mandaba a la iglesia, mis padres nunca, pero mi abuela sí. Digo, es emborracha, tú haz lo que él diga, pero no lo que él hace, porque a veces lo traía borracho el cura, era un español que estaba acostumbrado a tomar, y eso, mi padre jamás en la vida, yo lo vi tomando, jamás en mi vida, ni sin ser cristiano o siendo cristiano, yo nunca vi eso. Entonces, yo decía, es que yo nunca me confesé. Yo nunca le di crédito a una persona que tenía tantas cosas, como me iba a enseñar a mí, que tengo una niña y no había hecho nada. No, yo no lo hago. Yo no acepto eso. Quizás es rebeldía, lo que sea, pero es que no, yo siempre busco el ejemplo. Si no es bueno, no, yo no lo voy a seguir por ahí. Entonces, Dios está trabajando en eso, en nosotros. Ejemplo vivo os es dado, Jesús lo dijo, ejemplo vivo os es dado, para que seáis así mis discípulos. Entonces estamos aprendiendo, ¿Estamos aprendiendo? Sí, sobre todo a desatar, a saber cómo desatar. El Señor no nos mandó nunca a atar, sino a desatar. Y a veces nosotros hacemos atar, porque vamos en contra de la forma de Él, o la forma en que Él actúa, ¿verdad? Cuando Jesús se sentó allí, en aquella sinagoga en Capernaum, Él leía siempre la Escritura, pero esta vez venía ungido del Espíritu Santo. Nadie lo sabía. Lo supo Juan el Bautista, los poquitos que estuvieron allí en Jordán, pero Jesús llegó a Capernaum, ahí se sentó, le dieron a leer el libro de Isaías, y Él leyó, como era costumbre, dice, como era su costumbre, Él leyó. Pero ahora venía capacitado, no que antes no lo era, no. Él sabía desde los 12 años para qué había venido. Él sabía quién era su padre a los 12 años, cuando fue al templo y los ancianos se quedaron sorprendidos de todo lo que sabía. Desde los 12 años, él sabía, pero ahora tenía el permiso de Dios, una edad que era rabínica ya, a los 30 años ya tú tienes una edad para ser un rabino, para ser un maestro. Y tenía que ser lo que Dios había determinado. Se aguantó hasta los 30 años para eso. Qué tremendo, qué paciencia. Teniendo un celo por Dios tan grande, por su Padre. Él dijo, vengo a los abatidos a darles buenas noticias. Si hoy tú estás abatido, el Señor tiene buenas noticias para ti. El Señor tiene buenas noticias, viene a traer buenas nuevas. Vengo a vendar a los quebrantados de corazón. Si has sido un quebrantado de corazón, el Señor tiene la venda especial para eso. Pero tienes que ir a Él. Tienes que ir a Él. No hay otra forma. Vino a darle libertad a los cautivos. Hay mucha gente que está cautiva, pero tú los ves por ahí y crees que están libres, pero están más cautivos que los que están presos ahí en la prisión. Están cautivos en su mente, en sus miedos, en sus temores, en todo. Él vino a libertar eso, a sacar a libertad a los cautivos. Él vino a dar apertura de cárcel a los presos. Él lo hizo. Tú dices, ay, pero es imposible, mira, aquel que mató, bueno, pues, no. Él está hablando en todo sentido. Hay personas que viven en un presidio, y tú los ves por ahí, pero viven amarrados en un presidio. Y sí, hemos conocido gente que el Señor los ha sacado de la prisión. Allá en Atlanta estuvimos en una cárcel federal, no presos, nada más que fuimos de visita con mi cuñado que era pastor allí en Atlanta, y habían presos federales, o sea, de secuestros de aviones, y había un judío. Mi cuñado iba todas las semanas allí, y este judío secuestró un avión, imagínense, le echaron un montón de años, y se convirtió, y le dijo a mi cuñado, si tengo que estar aquí en la prisión toda mi vida, pues le predicaré a los que están aquí, pero ahora yo sé quién es el Mesías, y si Dios me da a mí la libertad, si me la da, me la quiere dar, yo voy para Jerusalén, yo voy para Israel a llevar esta verdad.
Y mi cuñado dijo, bueno, pues créelo. Vamos a creerlo. Y oramos. Hermano, ¿saben qué? No sé qué pasó, pero lo soltaron y se fue para Israel. Se fue para Israel. Él fue allí a llevar el mensaje de salvación, de decir Jesucristo es el Mesías, ya vino el Mesías. No sigan esperando el Mesías ya vino, Jesús es el Señor, es el Mesías. Y el Señor hizo un milagro ahí, que cuando Él me dijo, ¿sabes qué? Soltaron a judíos. No sabíamos por qué lo soltaron, pero lo soltaron. Y ya se fue para allá, para su tierra. Aún eso se cumple. Qué tremendo, porque su corazón no era si quiero ser libre para ser libre, sino quiero ser libre para ti, Señor. Y el Señor le abrió la puerta, porque se le abrió la puerta a Pedro cuando estuvo preso, que mandó un ángel y la puerta se abría así como se abren aquí en Walmart y todo así, cuando todavía no había electricidad. Dice, las puertas se abrían y salió y Dios obró a través de un ángel. Así que no nos sorprenda nada de eso. Él vino a abrir, a hacer apertura de cárcel. También a proclamar la buena voluntad del Señor, lo que quiere Él hacer. Dios tiene una buena voluntad para con nosotros. Dios no hace sufrir a nosotros por gusto, para hacernos sufrir. Dice, ahí lo voy a hacer sufrir para que sepa lo que yo sufrí. No, así no es Dios. Él es amor, Él es un Padre. Y ese es el que nosotros conocemos, y ese es el que nosotros les estamos mostrando. Dios es amor, y no deja de ser amor. Es disciplina, sí. Es recto, sí. Pero es manso y humilde. Porque Jesús dijo, me conociste a mí, ya conociste al Padre. Así como soy yo, así es el Padre. Así que, ¿qué más ejemplo tenemos nosotros que Él? ¿Verdad? Dice, a consolar a todos los enlutados. Cuando tenemos que pasar por una partida de alguien que amamos, qué duro es. Eso es tan duro, que solamente Dios puede poner consuelo, más nadie. A veces ni siquiera ni un abrazo, ni una palabra, ni nada. El único que puede dar consuelo es el Señor. La verdad es esa, le digo. Y Él viene a hacer eso. Él consuela a todos los. Hemos estado en velorios de gente que no conoce al Señor, y hemos estado en muchos velorios de gente que conoce al Señor. Y una diferencia de la noche al día. Ustedes ven un velorio donde no conocen al Señor, no hay esperanza. Y es desesperante, es horrible. La gente se desmaya, la gente es horrible. Y tú te quedas en shock porque tú no estás acostumbrado a ver eso. Porque tú sabes que hay una esperanza viva. Es diferente cuando es en el Señor. Me recuerdo cuando murió una hermana preciosa en el Señor. Hermana, bueno, nosotros le decíamos mamaita. Era la mamá de Zoe. Los que conocieron a la hermana Zoe Águila. Ella era un amor en el Señor, era una mujer íntegra con el Señor. Cuando muere, ella dijo, yo ya me quiero ir con el Señor, porque ya estoy mi vieja y todo. Y el Señor vino a la casa. Bueno, nos dijo a todo el mundo, nos avisó, nos dijo, me voy a ir. El Señor ya me dijo. Y nosotros, ay, mamáita, no piense así, mira. Ay, mamá, hasta el hermano Calleiro le dijo, no, mamáita, no hable así, mira. Yo sé lo que estoy diciendo. Ella hablaba con mucha, era profesora ella. Yo sé lo que estoy diciendo. Se los digo para avisarles. Yo me voy. Ya el Señor me dijo. Él vino y me dijo. Así mismo, hermano. Y fue una experiencia tan tremenda, que para mí fue impactante, porque yo nunca había visto una experiencia tan tremenda como esa. Porque llama a Pablo, le dice, ven, porque yo no quiero que Zoe esté sola, porque ella es. Y Pablo fue para allá. Pero ya se hacía tarde, entonces mandó a la hermana, una hermana que estuviera ahí con ella. Ya se hacía, él tenía que trabajar el otro día también. No la dejé sola. Y solamente le dijo a la hermana, léeme un salmo. Y ella sentada en la butaca, léeme un salmo. Y entonces ella empezó a leer el salmo y vio que mamaita se recostó a su hombro. Y cuando ella mamaita, ya estaba con el Señor. Así fue. Fue una cosa que ella se quedó y dijo, no lo puedo creer. Así como que, léeme este salmo. Así, fue una bendición. Cuando ella estaba allí ya en el féretro, todos los muchachos de la iglesia, estábamos en el instituto bíblico, todos los muchachos de la iglesia fueron a ayudar a cerrar todos los féretros. Tú sabes que los jóvenes siempre son tremendos, porque yo no haría eso, ¿no? Fueron a ayudar a cerrar a todos los féretros, que ya era tarde. Pero se dieron cuenta de una cosa y dice, óyeme, mamaita tiene una sonrisa en su cara y todos están así.
porque los muchachos se dieron cuenta y dicen, todos están así, como asustados. Pero Mamaíta estaba con una sonrisa en su cara. Ustedes saben que las maquillas y todo, no, Mamaíta estaba como si estuviera ahí. Y eso nunca se nos olvidó, hermano, decir, verdaderamente consuela al enlutado. De veras, ahí realmente eso fue. Dice, viene a poner gloria en lugar de ceniza. Sabemos que la ceniza habla de luto. Cuando la gente se echaba ceniza, se vestía de cilicio a llorar y llorar. Hacían los judíos, es la forma que ellos presentaban un luto. Se tenían que vestir de cilicio, de saco, y ponerse ceniza en la cabeza. Le doy gozo en lugar de luto, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Eso es lo que el Señor está haciendo con su pueblo en este día. ¿Quieres entrar en su programa o quieres quedarte afuera? No, yo quiero entrar en este programa. Este es el mejor programa de televisión que existe. Y no es ni de televisión. Este es el mejor programa que hay. Que verdaderamente podemos nosotros enfrentar cualquier reto, cualquier situación, sin perder nosotros la calma, sin perder nosotros la fe. Al contrario, la fe se desarrolla en medio de la aflicción, en medio de la situación. Se va fortaleciendo. Ahí es donde se fortaleció. Mientras más persecución ha habido contra los cristianos, más crecen. Tú dices, ¿cómo? En Cuba las iglesias se llenaron cuando comenzó la persecución de que no podíamos nosotros desarrollar lo que teníamos que desarrollar. Nos traían espías a las iglesias y bueno, todo eso que teníamos que vivir. Tener mucho cuidado por todo eso. Pero más la fe, realmente se probó la fe, porque algunos sí se fueron, tenían miedo. Pero el Señor nunca ha hecho nada con los miedosos. No pudo hacer nada con Saúl. Nos da fuerza al cansado, nos da fuerza al que no tiene ninguna, si se la pedimos a Él. Y nosotros hoy clamamos y le damos gracias al Señor por lo que nos ha llevado. Y yo te estoy pasando esto, hermano, de que no desestimes realmente el trabajo del Espíritu de Dios en este día, que Dios se ha revelado, Dios ha abierto su gran libro. Su gran libro lo ha abierto, nos ha capacitado a nosotros, nos ha abierto a nosotros en una dimensión que muy pocos podían tenerlo, muy pocos profetas pudieron tener esto, muy pocos pudieron alcanzarlo, mas sin embargo ahora ha derramado su espíritu a toda carne, a toda carne. Entonces tenemos nosotros que aprovechar este tiempo que nos ha tocado vivir. No lo desestimemos. Él quiere revelarnos muchas cosas y quiere mantenernos en este tiempo en una seguridad, en una paz, aunque dice, como dice en este salmo, que creo que 46, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aunque la tierra tiemble, aunque tú veas y pasen los montes al corazón de la mar y haga esto, no, se turbarán muchos corazones, pero el mío no se va a turbar, si no estamos conscientes. Esto es lo que nos va a capacitar el Señor para este tiempo, un tiempo difícil, pero es un tiempo bonito, un tiempo para descubrir todas estas cosas. Y te lo estoy pasando a ti. Tu decisión, mi decisión es mía, la decisión de ustedes es de ustedes. Así que lo paso a ustedes en esta hora. Vamos a ponernos en pie. Amén. Gracias, Padre. Señor, yo te doy gracias porque la verdad tuya, Señor, permanece para siempre, como tú dices. Mi verdad permanece para siempre. Y ha permanecido a través de todos estos miles de años, Señor, que tú planeaste. Hiciste un proyecto. El primer hombre, Señor, fracasó. Pero tú dijiste, yo voy a traer el postrero. Y el postrero hará lo que yo pida y lo que yo diga. Y enviaste a tu Hijo. Tu forma, la forma de Dios, es Jesús, tu Hijo, para completar todas aquellas cosas que el primer hombre no pudo hacer. Pero tú lo dijiste, este no es el segundo Adán, este es el último Adán. Y así como hemos traído la muerte a través del primer Adán, este nuevo Adán, este último Adán, trae la vida. Y así como entró la vida en él, entra en todo mi pueblo en este día.
Padre, yo te doy gracias porque estas promesas, Señor, como tú dices, siempre son sí y siempre son amén. Y siempre se cumplen, Padre, cuando hay un corazón agradecido, cuando hay un corazón que entiende todas estas cosas, Señor. Padre, declaramos, Señor, tu reino sobre cada corazón en este día, Señor. Declaramos tu victoria. Necesitamos, Señor, que el poder tuyo, Señor, sea una realidad y no sea algo mental, no sea algo solamente conocimiento mental, sino sea una realidad para poder realmente vivir lo que tú tanto, Señor, dijiste. En los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo y todos, muchos jóvenes profetizarán y los ancianos tendrán sueño y verán una gloria tremenda como no la vieron en el principio todo mi pueblo, a pesar de que yo me di a conocer a ellos. Pero tú lo dijiste, Señor, y eso comenzó hace ya 2000 años. Y aquí estamos, Señor, dispuestos, Padre, para que así sea, Señor. Te damos gracias porque esto es un proyecto de amor, pero es un proyecto, Señor, soberano, que toma a todos, Señor, toda lengua, toda tribu, Señor, todo color, Padre. Por esa razón hoy te damos gracias, te bendecimos, Señor, y levantamos tu nombre en alto, Señor, y declaramos a los principados y potestades que tú vas más encima de todos ellos y que no hay nada, nada que pueda detener lo que tú comenzaste, Señor, en aquel día, el día de tu día, como dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Por esa razón hoy nos alegramos y nos gozamos, Señor, en ti. Y te bendecimos en este día con un grande aplauso, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Puede sentarse, hermano.